Hay versículos en la Biblia que hablan de cosas como dedicarse exclusivamente a la predicación y que la palabra corre o se difunde rápidamente. Al considerar tales palabras, podemos ver que dice claramente que en la palabra de Dios estaba la vida y que la vida era la luz de la humanidad. Hace mucho tiempo, alguien escribió: Eres mi canción en el camino hacia la luz. Sé el viento que se lleva las nubes de la oscuridad. Hay un poema que dice así: y entre los himnos que cantábamos cuando éramos más jóvenes, había uno que decía: huye el dolor, y la luz siempre brilla cuando ando por la carretera del Rey. Era un himno sobre cierta luz. Tal como se expresó en el poema que mencioné, la gente busca la luz. Es la luz de la que leemos en la Biblia cuando dice: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Dice: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Estaba la palabra, el verbo, y en el verbo estaba la vida, y esa vida era la luz de la humanidad. Este prerequisito fue determinado. La Biblia dice que, así como hay luz que brilla sobre los animales, plantas o minerales en la naturaleza, también hay una luz que brilla sobre las conciencias de las personas. Y también, hubo alguien que cantó un himno que decía: las tinieblas se acabarán. Alguien más cantó: hay en mi alma una luz que yo ansiaba tener, la luz que me trajo su amor. Cuando consideramos estas cosas, podemos ver que, como las palabras de la Biblia están vivas, cuando resplandece como luz en el espíritu de las personas, las tinieblas de sus corazones desaparecen. Al considerar los pasajes que leeremos hoy en la Biblia, creo que ha llegado el momento de también analizar qué clase de ser es Dios. Siempre que leo el Evangelio de Juan, hay algo que me viene a la mente. Cuando dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aunque muchas personas en este mundo realizan actos religiosos y crean dioses de muchas formas, y dan ofrendas de muchas maneras para servir a estos dioses, aquel de quien habla la Biblia es completamente diferente. Habla del Dios invisible. Nuestros corazones no tienen nada con lo que contar o de lo que depender en este mundo. Las finas hierbas y las flores vuelven a florecer de acuerdo con las estaciones. Y no es solo una planta, sino todas las que cobran vida al mismo tiempo con la energía de la primavera. Y de la misma manera, la Biblia promete que en nuestros corazones podemos estar conectados a cierto poder. Por tanto, cuando leemos la Biblia, creo que también debemos tener en cuenta lo que dijeron aquellos quienes predicaron la Biblia, y necesitamos dedicar tiempo a investigar lo que afirmaron esas personas. Vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17.
Leeremos el pasaje en Hechos capítulo 17, desde el versículo 16. Primero permítanme decir unas palabras antes de leerlo. Aquí dice, Atenas. En el versículo 16 dice, Pablo los esperaba en Atenas. Actualmente, Atenas es una ciudad de la que a menudo escuchamos en historias sobre civilizaciones antiguas. Es una región de Grecia. Entonces, este relato no fue simplemente escrito por un hombre llamado Pablo, que se sentó en algún escritorio y reflexionó e imaginó estas cosas. Este relato fue registrado por un médico llamado Lucas, que siguió a este hombre llamado Pablo, y escribió las cosas que él decía mientras pasaba por Atenas y se reunía con la gente. Leamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, les dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Dice que Pablo estaba esperando a alguien en Atenas, cuando se angustió mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Incluso ahora, a menudo se puede ver en la televisión y otros medios que hay grandes templos allí, en esta región, con grandes pilares, y estatuas de piedra de hermosas mujeres de pie en una fila. Pero Pablo dijo que esta ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Habían hecho muchos tipos de estatuas. Y cuando las vio, dijo, no sé por qué la gente adora y busca a tientas todo lo que el hombre ha hecho, pero no adora a aquel que debería ser el objeto de adoración de toda la humanidad, el único Dios. No sabía por qué adoraban estas cosas, y se enfureció en su corazón. La gente piensa primero en los dioses que pueden ver con sus ojos, y no piensa en el Dios que no puede ver. Así que Pablo vio a estas personas realizando rituales frente a estatuas, hechas por escultores, y se enojó. Ahora, el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza. Dice en la plaza, con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Epicuro fue un filósofo, y cuando dice estoico, se refiere a la filosofía del estoicismo. Estos filósofos se enfrentaban e incluso entraban en disputas entre ellos. Pero Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. En otras palabras, estaba diciendo que cuando las personas morían, no solo desaparecerían y llegaban a su fin, sino que algún día volverían a formarse. Pablo estaba exponiendo un cierto razonamiento esperanzador. La gente pensaba que, si morían, se pudrían y se acabaría todo. Pero cuando Pablo predicaba, hablaba del Dios que hizo los cielos y la tierra y los mares, y explicaba que ese Dios no solo había creado al hombre, sino que también había una restauración final del hombre. Este era el razonamiento sobre la resurrección que se podía encontrar en la historia de los judíos. Además, Pablo era alguien que afirmaba esto sobre la base del Antiguo Testamento. Él tenía el razonamiento sobre la resurrección. Recibió el poder del Espíritu Santo de Dios y se convirtió en alguien que explicaba estas cosas.
Siguiente, versículo 19. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, preguntaron. Se apoderaron de Pablo, lo arrastraron a algún lugar, al Areópago, que todos los que hayan viajado a esa región conocerán. Estoy seguro de que hay personas entre nosotros que también han ido allí. Le preguntaron, ¿se puede saber de qué estás hablando? ¿Cuál es esta nueva doctrina? Porque lo que Pablo hablaba era algo muy nuevo. Versículo 20. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas, y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Esta ciudad se consideraba la mayor ciudad filosófica de la historia de la humanidad. Personajes célebres como Platón, o personas activas en este entorno como Sócrates, que fue maestro de Platón. Ellos sentaron las bases de las filosofías que existen en esta tierra. No se trataba solo de una ciudad en la que personas con talento hacían grandes esculturas, sino que también estaba impregnada de grandes ideas filosóficas. Desde el punto de vista del mundo en el que vivimos hoy, Atenas, donde se reunían y habitaban estas gentes, puede compararse con la ciudad de Nueva York. Era una metrópoli, donde se centraban toda la política, las noticias y las características principales del mundo. Era el lugar donde se desarrollaban todas las teorías, debates e ideologías. Y donde se reunía mucha gente culta. Era una época en la que estas personas se interesaban por las últimas novedades. Ahora, el versículo 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Como esta gente no paraba de hacer preguntas diciendo, no entendemos lo que nos quieres decir. El hombre llamado Pablo se levantó y empezó a hablarles. Pablo era un hombre de sangre judía, y había nacido en Cilicia, en Asia Menor. Pero, afortunadamente, por haber nacido en un lugar que estaba bajo el control del Imperio Romano, se le concedió la ciudadanía romana desde su nacimiento. También era un gran erudito. Así que dijo al pueblo de Atenas, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Parece que ustedes son muy religiosos en todas las cosas. ¿Por qué? Versículo 23. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Parece que los atenienses eran algo flexibles. Hicieron imágenes de todo tipo de dioses, y les rendían culto y les ofrecían sacrificios. Pero al final, por si acaso echaban de menos a uno de los dioses, construyeron un altar e hicieron una inscripción que decía a un Dios desconocido, para no ofender a este Dios. No tenían un nombre determinado por el hombre para este Dios, pero parece que la gente de Atenas temía enfadar a un Dios que pudieran haber pasado por alto, y por eso, por si acaso, adoraban a un Dios desconocido de esta manera. Realmente parece que eran flexibles en sus costumbres religiosas, y adoraban a muchos dioses. Lo hacían para evitar ser castigados. Así que el apóstol Pablo dijo a esta gente, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar por allí vi muchos altares, incluso encontré un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Así que les daré a conocer a este Dios que no conocen. Con estas palabras comenzó a hablar. Les llevaba ventaja. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. En aquellos tiempos, los que predicaban no lo hacían con la misma pureza que Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos construidos por manos humanas. Aparte de estas palabras, tenemos las palabras escritas en la Biblia que dicen, no confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor. En cuanto al concepto de templo, solo hay sinagogas,
incluso en la tierra de Israel. La Biblia dice que solo hay un templo, en Jerusalén. Solo hay un templo en esta tierra. Pero en cada país, en cada iglesia, ha habido muchas personas que construyeron lugares de culto y enseñaron que tales lugares son templos. Para tales personas esto se ha convertido en una piedra de tropiezo. Sin embargo, cuando este hombre llamado Pablo, a quien se le había confiado la obra de predicar el Evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, cuando este hombre lo explicó a la gente de Atenas, dijo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres. Dijo que Dios no habita en edificios construidos con las manos. ¿Significa esto que no existe? Él es más grande y mucho más grandioso. Pablo sabía esto. Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dios, que hizo todo lo que hay en el mundo, no necesita la simpatía del hombre, ni tiene que rogarle, como si necesitara de algo. Esto es lo que explicó. Lo que dijo es correcto. Por supuesto, es cierto que las donaciones y las ofrendas de la gente son necesarios para el funcionamiento de una iglesia, pero no son más valiosos que el espíritu de las personas. El apóstol Pablo dijo: ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Dios, que hizo todo en el mundo, no habita en templos hechos por hombres, ya que es Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Muchos siglos antes de la época del apóstol Pablo, hubo un hombre que también dijo estas cosas. Aunque Dios le había ordenado predicar el Evangelio, él determinó que no había necesidad de predicarlo a la gente de otras naciones, así que se subió a un barco y huyó. Se llamaba Jonás. Estaba profundamente dormido en las partes más bajas del barco, cuando se levantó una tormenta y estalló una gran conmoción. Como el barco estaba a punto de volcar a causa de la tormenta, el capitán y la tripulación se reunieron y decidieron echar suertes para averiguar por qué les había sobrevenido esta terrible tormenta y de quién era la culpa. Así que echaron suertes, pero de todas las personas, resultó que la suerte cayó sobre Jonás, que era israelita. Esto fue porque Dios le había dicho desde el principio que fuera a alguna parte, incluso antes de que subiera al barco, pero él había huido en barco y había intentado ir a otra parte. Como resultado, el barco estuvo a punto de volcar. Entonces la gente se asustó y echó suertes. Cuando preguntaron ¿de quién es la culpa?, Jonás respondió algo. Vayamos al libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. En Jonás capítulo 1, leamos desde el versículo 4. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Aquí, en el versículo 5, dice: todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Hubo un caos. Los marineros clamaron a los dioses que cada uno adoraba, y pidieron por sus vidas. Pero este hombre llamado Jonás estaba durmiendo adentro del barco,
Y entonces el capitán lo despertó y le hizo una petición. Tú también clama al Dios en el que crees. No seas perezoso, despiértate. Versículo 6. El capitán del barco se le acercó y dijo, ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Versículo 7. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. ¿No es realmente extraño lo que sucedió aquí? Descubrieron que esto estaba sucediendo debido a Jonás. Ahora el versículo 8. Entonces preguntaron, Dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Lo investigaron de esta manera. Le preguntaron de todo. Aquí dice, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Jonás, que fue interrogado de esta manera, respondió, Soy hebreo. Dijo que era hebreo, un hebreo, judío. Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Este hombre expresó muy claramente su posición. Al oír esto los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron, ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Este hombre se reveló claramente. Reveló que este castigo estaba ocurriendo por su culpa. ¿Me permiten quitarme el saco? Estas son las cosas que uno de los antepasados lejanos de Pablo dijo cuando fue rodeado por gente de otras naciones e interrogado por ellos. Él respondió como uno de los que creían en aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y entonces, cuando Pablo se encontraba en cierto templo de Atenas, clamó diciendo, Dios, que hizo todo lo que hay en el mundo, es el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos con manos humanas, ni es adorado con manos de hombres, como si necesitara algo. Esto es lo que les reveló. Leamos Hechos capítulo 17 de nuevo. Hechos capítulo 17, versículo 25. Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Cuando nacemos en este mundo, llegamos con las manos vacías e igualmente nos vamos con las manos vacías, pero nos esforzamos mucho por conseguir y apoderarnos de algo. Respiramos el aire y el oxígeno, que se nos ha dado automáticamente. Y también nos pasamos la vida bebiendo agua. Llevamos nuestra vida obteniendo las cosas del mundo y luego morimos. Si hay algo en lo que abundamos, es nuestra codicia al vivir en este mundo. Como llegamos con las manos vacías, no tenemos más remedio que irnos con las manos vacías, pero nos vemos obligados a reconocer que hay tantas cosas que hemos hecho mal en nuestros espíritus. Por eso, se proclama aquí Dios, que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Ahora, el versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios,
No debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando Pablo describió a Dios, cuando habló de Dios, dijo a la gente de Atenas, que siempre oye las últimas noticias, de un solo hombre, hizo todas las naciones. Algunas traducciones dicen, de una sangre hizo todas las naciones. Aún con el paso del siglo XX, y aún ahora, este hecho es algo que no es aceptado por inteligentes tontos que aún no han llegado a sus sentidos. Hay demasiadas personas que piensan erróneamente que la sangre de los monos se ha mezclado con la sangre de todas las naciones. La gente de todas las naciones está conectada como una sola. No importa de qué nación sea una persona, si es negra, blanca o asiática, cuando se mezclan, su descendencia también será humana. No existe una regla que diga, si una persona de esta etnia se casa con otra de etnia diferente, no pueden tener un hijo. Los humanos estamos todos conectados. Hace 2000 años, Pablo se plantó ante un templo de Atenas y proclamó una información muy novedosa. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Reflexionemos sobre este hecho. Nadie puede escapar a las palabras. De un solo hombre hizo todas las naciones. Esto se debe a que la sangre de una persona se relaciona con la sangre de otra persona. Supongamos que un caucásico tiene un accidente de coche de camino a algún sitio, se lesiona y pierde mucha sangre. No importa lo blanco que sea. Si una persona de piel muy oscura viene y le da su sangre para una transfusión para reponer la sangre perdida, podrá vivir. Este versículo está diciendo que la sangre de toda la humanidad está conectada. Y por eso dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. No sabemos cuánto tiempo viviremos, pero dice claramente que los límites están firmemente determinados. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esto es para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. Pero Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Cuando las personas caen en ciertos problemas, cuando afrontan dificultades, contraen una enfermedad grave o caen en ciertas circunstancias desafortunadas, a menudo desarrollan un estado de ánimo débil y se preguntan, ¿qué pasará si muero? O, puede ocurrir que él esté bien, pero uno de sus familiares caiga en una situación extremadamente peligrosa y no pueda hacer absolutamente nada con sus propias fuerzas. Entonces, quizá ore, Dios, si estás vivo, por favor, cuida de mí y de mi situación. El hombre tiene fuerzas para pedir en lo que respecta a los asuntos de sus propios hijos o de cualquiera de su familia. Y entonces, nos dice la Biblia, no está lejos de ninguno de nosotros. Versículo 28. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de él somos descendientes. Algunos poetas han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Esto quiere decir que no deben adorar y orar ante un objeto hecho por el hombre. Siguiente versículo. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan.
En el pasado, Dios pasaba por alto tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Del hombre que ha designado. En otras palabras, esto nos está proclamando que Dios ha ordenado a Jesucristo, y a través de él, vendrá el día del gran juicio para toda la humanidad. Esto es porque en la Biblia dice que Él es el juez en los últimos días. Entonces, ¿qué podemos decir de Dios hoy? Pensemos en ello de esta manera. Los días en que la gente solía juzgar y pelear guerras, basándose en las cosas que son visibles, han pasado. Ahora también exploran las cosas invisibles. Además, el aire no solo contiene oxígeno, sino también otros elementos invisibles como el nitrógeno y varios otros. Estos increíbles elementos son invisibles. Supongamos que nuestras vidas en este mundo han llegado a su fin. Digamos que nuestros cuerpos se han podrido. Pero eso no significa que hayamos desaparecido. En alguna parte del universo, en la atmósfera, seguiríamos existiendo. Es solo que nuestras formas habrían cambiado. Solo las formas habrían cambiado, pero seguiríamos existiendo. Si alguien pone agua jabonosa en un cuenco, le da vueltas y sopla con un popote o pajita, se formarán burbujas que flotarán en el aire y luego estallarán. Lo que era visible hace un momento ya no lo es. Solo ha desaparecido de nuestra vista, pero su masa sigue ahí. Varios miles de personas están sentados en esta sala en este momento, pero digamos que todas estas personas ya no están en este mundo. Puedo decir que no estarán aquí dentro de 100 años, pero el hecho de que hayan sido enterrados no significa que la Tierra sea más pesada. No hay ningún cambio en su peso porque nuestros cuerpos antes de existir no tenían peso, y a ese estado regresarán. El hecho de que muchos de nosotros muramos 100 años después no significa que la Tierra se vuelva más pesada. Lo mismo ocurre cuando estamos vivos. ¿A qué se debe esto? Cuando nacemos, cuando somos formados por primera vez, empezamos siendo una célula muy diminuta. Luego, al recibir alimento a través de la sangre de la madre, crece hasta convertirse en un bebé. Luego nace en este mundo. Come lo mismo que la madre, y la célula sigue multiplicándose, dividiéndose y creciendo. Así se formaron nuestros cuerpos físicos. Pero con el tiempo, cada una de nuestras vidas llegará a su fin. Será como dice la Biblia: todo surgió del polvo, y al polvo todo volverá. Comemos verduras, y cocinamos y comemos los animales que viven de las verduras, y así es como vivimos nuestras vidas, pero al final, nosotros también volveremos al polvo. Entonces, ¿tiene sentido decir que hemos desaparecido? Hace poco pensamos en las burbujas que se forman al soplarle al agua con jabón. Pero mencioné que el hecho de que floten y vuelen y acaben estallando no significa que hayan desaparecido. Al estallar, estas burbujas se deshacen, se vuelven humedad y se evaporan, pero eso no significa que hayan desaparecido. Siguen existiendo en la atmósfera. La forma sigue existiendo. Solo que son invisibles a nuestros ojos, porque las formas han cambiado. La ciencia moderna tiene la capacidad de reproducir esto. Según la ley de la conservación de la masa, todos los elementos de nuestro cuerpo pueden volver a juntarse, solo que cuesta mucho dinero. Todos los ingredientes de los alimentos que consumimos proceden de la Tierra, por eso existimos en este mundo, en esta atmósfera. Las personas que dicen que algo no existe solo porque es invisible no pueden considerarse modernas, ya que son ignorantes. Estamos en una posición en la que ya no podemos ignorar las cosas que son invisibles. Pensemos de nuevo en esto. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar. ¿Era esta afirmación de los judíos un mero delirio
y un relato que se transmitió como leyenda en la historia de los judíos? ¿O tenemos la responsabilidad de buscar esta verdad? Dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Podemos preguntarnos, ¿cuán grande es Dios para crear los cielos y la tierra? Un día, estaba leyendo el Antiguo Testamento y me encontré con algo que me sorprendió. En los libros que me gustaba leer, leí hace mucho tiempo que la gente afirmaba que la Tierra era plana. Decían todo tipo de cosas en aquella época, pero hace 3500 años, Job escribió: Dios extiende el cielo del norte sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Está diciendo que, si miran hacia arriba desde el Polo Norte, el punto más norte de la Tierra, hay un área que está completamente vacía. Incluso si miran a través de un telescopio astronómico, no importa lo lejos que miren, hay un espacio enorme que se extiende. Vayamos ahora a Jeremías capítulo 23, en el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 23, leamos un versículo fácil de recordar. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Versículos 23 y 24. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. El Señor Dios, que se refiere a sí mismo al decir yo, dice aquí que llena el cielo y la tierra. Él llena por completo el cielo y la tierra. El que es Señor soberano de todo el universo. El que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el que llena el cielo y la tierra. Hay un himno que dice: Él vive conmigo, está siempre cerca. Dios es Señor del cielo y de la tierra, no está lejos de ninguno de nosotros. Aquel que llena el universo, que no solo comparte todas las alegrías y las penas, la vida y la muerte del hombre, sino que también determina el destino del hombre, no está demasiado lejos de nosotros. La gente dice que está lejos de nosotros, pero no es así. Una hormiga puede vagar por ahí y acabar dentro de la oreja de una vaca y decir: no hay ninguna vaca, no la veo, aquí solo hay oscuridad. Pero la vaca hace ¡mu! Esta hormiga puede pensar que es el sonido de un trueno y no tiene ni idea de lo que es. Lo mismo ocurre con el hombre. Un hombre llamado Yuri Gagarin, de la Unión Soviética, viajó al espacio en una nave espacial y dijo: no vi a Dios. Por supuesto que no lo vio. La vaca no es visible a los ojos de una hormiga. A los ojos de una hormiga no existe la vaca, pero la vaca existe. La Biblia dice que el Dios que creó el universo hizo la tierra, y que no la creó para que estuviera vacía. Dice que Dios la formó para que fuera habitada por el hombre. Dios la hizo para que el hombre la habitara. Pero el hombre se descarrió, y por eso fue expulsado, y vino a enfrentarse con la muerte. Dios incluso le concedió el derecho a la vida eterna, pero fue privado de este derecho. Es una verdadera desgracia. Dios creó la tierra y plantó un jardín en el Edén, en su centro, y allí hizo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dijo: eres libre de comer de cualquier árbol del jardín, pero de este árbol no puedes comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios ordenó esto al hombre. Pero este hombre insensato comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Qué bueno habría sido si hubiera comido primero del árbol de la vida. Entonces el hombre no envejecería ni moriría, pero al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se convirtió en el antepasado de los pecadores. El creador de este universo creó el jardín del Edén y puso allí a Adán para que lo guardara. El nombre Adán significa hombre.
El nombre de nuestro primer antepasado fue Adán. Volvamos a Génesis capítulo 2. Leamos Génesis capítulo 2, desde el versículo 10. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino. También había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. Esto es Etiopía. Siguiente. El tercero se llamaba Tigris. Sí, el río Tigris, que recorría el este de Asiria. El cuarto era, este es el río Éufrates. El cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Dios dio a Adán la autoridad para cuidar y cultivar el jardín del Edén, e incluso le hizo poner nombre a todos los animales. Pero vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Así que en la Biblia se dice que cuando Adán cayó en un sueño profundo, Dios tomó una de sus costillas y de ella hizo una mujer. Uno podría decir: imposible, ¿cómo se puede hacer una mujer de un solo hueso? Pero la biotecnología ha avanzado notablemente en estos días, de manera que han logrado hacer cosas como la oveja Dolly, ¿no es así? Incluso hicieron un clon de un ternero, ¿cierto? Estos animales se hicieron por reproducción celular. Entonces, es tonto no creer que Dios hizo a Eva de una costilla. Es cierto que Dios, que creó los cielos y la tierra, también hizo al hombre, pero cuando hizo a Eva, la hizo con el hueso de los huesos. El material utilizado para hacer a Eva tenía que ser el mismo, ¿no es así? Entonces dice que Eva fue hecha de esa manera. Hoy en día, los seres humanos han llegado al punto de poder clonar a un ser humano. Intentan desafiar el poder de creación del Creador. ¿Qué será del mundo en el futuro? La gente se esfuerza por hacer posibles todas estas cosas. Así es como ha progresado la historia y la vida. Y de tal manera, se ha desarrollado la ciencia avanzada. Entonces, hace mucho tiempo, cuando Dios creó al hombre, si alguna vez existió el primer ser humano clonado, habría sido Eva, pero en lugar de hacer una copia exacta, la hizo un poco diferente. Hizo una mujer. La hizo de la costilla de Adán. Cuando se hace un hombre, no se hace de un hueso del tamaño de una costilla, sino que algo dentro de él, del tamaño de la hemoglobina, del tamaño de un glóbulo rojo, esto se convierte en un hombre. Cuando lo pensamos de esta manera, no es tan difícil creer que Dios creó al hombre. En realidad, no hay necesidad de dudar. Cuando hay algo que no entendemos, pero dice la Biblia que Dios lo llevó a cabo, tenemos la responsabilidad de escuchar estas palabras primero. Pero el problema es que la gente está tan interesada en el hecho de que Dios hizo el árbol del conocimiento del bien y del mal. A menudo me han preguntado: ¿por qué hizo Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal?
No seríamos tan desafortunados si Adán no hubiera comido de él. Pero si solo piensan que, porque Dios hizo el árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entró en el mundo, y que a causa del pecado el hombre llegó a sufrir, a experimentar penurias y tristezas, y quedó sujeto a castigo, entonces tienen que retroceder hasta antes de que Adán comiera del fruto, y preguntarse, ¿qué le dio Dios a Adán aparte del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Le ordenó Dios que viviera solo de frutas como duraznos y manzanas? ¿O había algo aún mejor? Veamos el versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Dios advirtió a Adán, el día que de él comas, sin duda morirás. Y le ordenó que cuidara el jardín. Cuando dijo que lo cuidara, quiso decir que había alguien que iba a intentar dañarlo y robárselo. Por eso Dios le ordenó que lo cuidara. ¿Por qué? Porque había un engañador que iba a impedir que Adán comiera lo que realmente debía comer, y lo engañaría para que comiera lo que no debía comer. Leamos juntos el versículo 9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. El que hizo esto advirtió a Adán que solo no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en medio del jardín. Entonces, ¿qué habría pasado si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida? Habrían vivido para siempre. Nunca habrían muerto. Si hubieran comido del árbol de la vida, que les habría permitido vivir una vida muy, muy larga. La Biblia dice que este árbol de la vida fue escondido, pero que volverá a dar frutos en el futuro. Entonces, el antepasado de la humanidad cayó en pecado al comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Se le dijo que cuidara el jardín, pero fracasó y fue engañado por el engañador. Volvamos a Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Pensemos hasta aquí por un momento. Parece que Adán, que tenía la responsabilidad de cuidar el jardín del Edén, y no sabemos si iba por el jardín para cuidarlo, no protegió debidamente a su mujer. Como resultado, ella fue engañada por la serpiente y terminó comiendo el fruto del conocimiento del bien y del mal. Lo comió por su codicia, para que se les abrieran los ojos y llegaran a ser como Dios.
en el momento en que lo comió, sus pecados comenzaron a aumentar. Se extendió a Adán, a su marido, a quien dio el fruto para comer. Su marido también comió el fruto. Así que, a partir de ese momento, el hombre descubrió la vergüenza, y debido al pecado, comenzaron a ocurrir los siguientes acontecimientos. Debido a esto, Adán fue expulsado del Edén. Adán fue echado fuera y fue expulsado a este mundo maldito. El Edén quedó oculto para el hombre. Podemos ver la vara de Dios, dirigida hacia el hombre, en Génesis capítulos 3 y 4. Como resultado del pecado de Adán, a causa de su pecado, toda la humanidad nacida a través de su cuerpo vino a nacer en esta tierra como pecadores. ¿Hay alguien entre nosotros que haya pecado porque ha querido? En nuestra conciencia, tenemos el corazón para no pecar. Esta es la verdadera naturaleza del hombre, pero cualquiera puede enfurecerse por costumbre en ciertas situaciones porque ha llegado al límite de su paciencia. También, dadas las circunstancias, hay muchas personas que evitan ciertas situaciones mintiendo moderadamente. También hay personas que provocan que los demás mientan sin tener que decir ni una palabra. Les pondré un ejemplo. Un niño responde a una llamada telefónica y busca a su mamá. Mamá, ¿dónde estás? Mira a su alrededor y la ve allí. Mamá, alguien te llama por teléfono. Pero la madre hace gestos con las manos. Así que el niño vuelve al teléfono y dice, pues, no está. A esto, la mujer que habló por teléfono le dice, eres muy listo, te compraré un paquete de goma de mascar la próxima vez que nos veamos. El niño responde, gracias. Entonces la mujer vuelve a preguntar al niño, ¿dónde ha ido tu madre? El niño, sintiéndose agradecido, se olvida de todo y dice por teléfono, mamá, ¿ahora qué digo? La madre había hecho un gesto a su hijo para que no tuviera que contestar el teléfono. Pero se reveló el hecho de que había hecho mentir a su hijo. Se cometió un pecado doble, por parte de la madre y por parte del niño, pero este tipo de pecado entraría en la categoría del pecado blanco, ¿verdad? Ya que se trata de un pecado menor. Sin embargo, como el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, si se expande y se magnifica a nivel nacional, entonces se convierte en un gran pecado. Pero los pecados que cometen en su infancia no parecen ser pecado. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa está en todos los hombres. Todos tienen esto en ellos. Así que en la Biblia dice, por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores. Y dice, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Debido a que pecó Adán, el antepasado de la humanidad. Después nacieron muchas más vidas en pecado. Los números se multiplicaron, nacieron muchos. Así, muchas personas nacen, viven sin rumbo y luego mueren. Es cierto que muchas personas sufren esa desgracia, pero Dios no se ha olvidado del hombre y ha preparado un camino. Aunque Adán fracasó, Dios tiene un plan para salvar al hombre, para hacer a las personas que han recibido la salvación sus hijos. Por eso Dios dio las palabras de la Biblia dentro de la historia de los judíos. Dio la palabra de vida que ha existido desde el principio. Este verbo se hizo carne, y vino a este mundo de acuerdo con lo que fue registrado y señalado en el Antiguo Testamento, respecto a la tierra en la que nacería, y el hecho de que una estrella aparecería en su nacimiento. Al enterarse de este relato, los sabios del Oriente vieron esa estrella y vinieron a buscarlo. Preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? También está registrado en la Biblia que nacería en Belén, en tierra de Judá. Respecto a aquel que nació de acuerdo con todas las palabras registradas de los profetas,
La Biblia dice, vino a lo que era suyo. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Jesús vino a la tierra que le había sido dada, pero los judíos lo rechazaron y lo entregaron para ser crucificado. Pero la Biblia dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aunque hayan nacido como una persona ordinaria, sin ninguna tradición judía y sin ningún tipo de buena voluntad, cualquiera que nazca como ser humano puede recibir el derecho de convertirse en hijo de Dios. Esta es la promesa de Dios que reside en las palabras del nuevo pacto. Aunque Adán fracasó, el tremendo plan de Dios para salvar a todas las personas nacidas de Adán se desplegó a través de su Hijo. Y entonces dice la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Este era el plan que Dios había establecido. En la historia de la humanidad, antes de que Adán fuera expulsado del Edén, él y su mujer tenían miedo y vergüenza. Así que entretejieron hojas de higuera y se hicieron coberturas. Pero Dios sustituyó lo que habían hecho por otra cosa. Sacrificó un animal y los vistió con ropas de pieles. Se reveló de qué clase de animal se trataba. Su hijo Abel sacrificó un cordero y lo ofreció en sacrificio. Dios lo consideró justo y vio su ofrenda con agrado. Pero Dios no miró con agrado los granos ofrecidos como resultado del sudor del hombre después de haber pecado. Entonces, Caín se enfadó muchísimo y se levantó contra su hermano y lo mató. Este fue el primer homicidio. Abel había aprendido de su padre la manera de cubrirse. Y entonces ofreció a Dios los primogénitos de su rebaño. Su padre y su madre habían tomado plantas, hojas de higuera, que bien podrían haberle servido de alimento, y las habían entretejido para cubrir su vergüenza. Sin embargo, Dios sacrificó un animal, cuya sangre fue derramada en el Edén, y los vistió con ropas de pieles. Por eso Abel tomó ese tipo de animal y lo ofreció como sacrificio. Esta es la imagen del Salvador, que había de venir más tarde en la historia de la humanidad. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, «Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Si observamos atentamente la palabra justicia en caracteres chinos, veremos que el carácter para yo, o mí, está colocado debajo del carácter para oveja. Yo soy un pecador, pero yo está colocado debajo de la oveja. Esto significa que Dios verá a la oveja y protegerá a ese hombre. Así que cuando la palabra se utiliza para indicar a una persona justa, el carácter para yo tiene que estar debajo de la oveja para que signifique justo. No sé cómo se les ocurrió a los chinos esa palabra, pero tiene un significado tan profundo, esta palabra justicia. Cuando Dios proclamó su justicia, explicó el método de ofrecer un cordero como sacrificio dentro de la historia de los judíos. Por eso Jesús, que nació más tarde, es descrito como un cordero. Las personas nacidas en las siguientes generaciones continuaron cometiendo pecado, causando problemas, pensando pensamientos torcidos, y pecaron continuamente. Y la tierra se llenó de gente. Fue porque la humanidad, que había sido expulsada, tuvo muchos hijos, y se multiplicó grandemente. Nacieron muchos niños. ¿Cuántos nacieron? En aquella época, una persona vivía al menos 600 o 700 años. ¿Podemos vivir tanto tiempo ahora? Hoy no es posible, porque el aire está contaminado, la tierra se ha contaminado, hay cosas como la lluvia ácida, y todo en la vida se ha complicado. Pero hace mucho tiempo, cuando el mundo estaba completamente libre de contaminación,
cuando solo la luz infrarroja lejana brillaba sobre la tierra, y si estaban enfermos, lo único que tenían que hacer era sentarse en una roca y mejorarían. En aquellos días, la gente vivía vidas muy largas. Pero, extrañamente, a los ojos de Dios, todos los pensamientos del hombre y sus mentalidades tenían una puntuación de 0. Vayamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, desde el versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: Voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente, y anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, el juicio esperaba a estas personas. Toda inclinación del corazón de estas personas tendía siempre hacia el mal, por lo que en el versículo 6 dice: lamentó haber hecho al ser humano en la tierra. Y en el versículo 7 dice: entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado. Dios dijo que borraría al hombre de la superficie de la tierra. ¿Con qué dijo que los borraría? Con agua. Esta fue la primera forma a través de la cual Dios los maldijo. Noé era un hombre justo e íntegro entre la gente de su tiempo, y tenía 3 hijos, cuyos nombres eran Sem, Cam y Jafet. Esto aparece en el versículo 10. Como podemos ver, las personas que viven actualmente en esta tierra son de la raza asiática, asociada con Sem, o de la raza europea perteneciente a Jafet, o de la raza africana perteneciente a Cam. El hecho de que estos 3 tipos de personas estén viviendo en esta tierra es una teoría práctica y un principio práctico, claramente evidente incluso en antropología. La gente lleva a cabo investigaciones con esto como base. Uno no puede escapar de esta verdad. Ahora, el versículo 18. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. ¿Cuántas personas había? 8 personas, ¿verdad? Siguiente, versículo 13. Capítulo 7, versículo 13. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. La palabra arca en coreano es una combinación de 2 caracteres, y uno de ellos significa barco. La gente entró en ese barco. En aquella época, el barco era espacioso y tenía una forma similar a un rectángulo. Incluso ahora, si observamos el portaaviones más grande de la actualidad, excepto la parte delantera del barco que parte el agua, el resto, la parte inferior del barco, tiene la forma de un arca. Su forma es similar a la de un rectángulo. Así que la palabra arca en coreano utiliza el carácter que significa barco. Entonces aquí en el versículo 13 dice: ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Hubo un día en el que entraron en el arca.
Y hubo 8 personas que entraron en ese barco, esa arca. En China, hay incluso un modismo que habla de un gran cambio en el cielo y la tierra. ¿Y cómo es que la gente que usaba caracteres chinos podía crear tales caracteres en una palabra? Echemos un vistazo. Este carácter significa barco. Añade esto, y significa que 8 personas entraron en el barco. Esto es muy extraño, ¿no? Está este carácter que significa 8, y luego está el carácter que significa entrada, y juntos son los caracteres para barco. En otras palabras, esto muestra que 8 personas entraron en el barco. ¿No es extraño? Parece que sabían algo. Es bastante sorprendente. Pero como dice la Biblia, 8 personas entraron en el barco ese día: Noé y su esposa, el hijo mayor Sem y su esposa, Cam y su esposa, y Jafet y su esposa. A través de estas personas, comenzó a multiplicarse la humanidad en esta tierra. Es decir, después del gran diluvio. Ese barco, actualmente, se encuentra en medio del monte Ararat, en Irán, enterrado en alguna parte de una capa de hielo donde es difícil para la gente subir. De vez en cuando se puede ver una esquina de este barco hecha de madera resinosa. Incluso hay una persona que viaja por distintos países dando conferencias con un trozo de madera de ese barco. Se dice que el barco permaneció allí. Hace mucho tiempo, cuando se produjo este gran cambio en el cielo y la tierra, el agua cubrió toda la tierra. En ese momento, las especies originales de los animales que habían estado en el barco bajaron de él, y crecieron y se multiplicaron. Después del diluvio, la gente recibió permiso de Dios para comer tanto carne como vegetales. Así que la gente debía comer no solo vegetales, sino también carne. Nuestros cuerpos fueron hechos para comer tanto vegetales como carne. Podemos ver en Génesis, capítulos 7, 8, 9 y 10, que tales personas comenzaron a crecer y multiplicarse. Si los que estudian antropología no utilizan esto como punto de partida, lo entenderán todo mal. Y luego, en Génesis capítulo 11, la humanidad, que había estado a punto de ser destruida debido al diluvio, sobrevivió y comenzó a tener muchos hijos. Nacieron muchas personas y vivieron juntas. Según la leyenda, que estas personas oyeron de sus antepasados, según el relato que se había transmitido, oyeron que un número incontable de sus antepasados se habían ahogado en un diluvio. Como tanta gente había sido destruida en esta tierra, dijeron entre ellos: asegurémonos de no morir ahogados otra vez, y comenzaron a trabajar en contra de la palabra de Dios. Pero después de que Dios envió el gran diluvio, había prometido: nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra, y mostró un arco iris como señal. Incluso hoy en día, cuando la gente ve un arco iris después de que estaba lloviendo, piensan que la lluvia ha cesado. Pero en Génesis capítulo 11, cierto hombre, que se enorgullecía de ser grande, reunió a la gente y sugirió que construyeran una enorme torre para gobernar a la gente, diciendo: reunámonos allí para evitar ser dispersados. Así que empezaron a construir la torre de Babel. Esto aparece en Génesis capítulo 11. Dice que toda la tierra tenía un solo idioma. Cuando dice: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra, el sonido que salía de sus bocas a través de sus gargantas era uno. La gente tenía un solo idioma. Pero luego su idioma fue confundido. Cuando se detuvo la construcción de la Torre de Babel, esto tuvo lugar en la tierra de Sinar, en lo que hoy en día es la parte sur de Irak. Fue en este lugar donde ocurrió este incidente.
¿No es extraño? Los niños que no hablan el mismo idioma, cada uno de un país distinto, entenderán que mamá se refiere a la madre y que pa o apa al padre. Así que se dice que la gente solo tenía un idioma en los primeros tiempos de la historia, y a medida que el lenguaje fue cambiando poco a poco a lo largo de los años, surgieron variaciones en las palabras y más idiomas que la gente no entiende. Capítulo 11, versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Así que, todos fueron dispersados de la tierra de Sinar, de la tierra de Babilonia. La razón es que, por ejemplo, los supervisores habrían estado esperando a que los obreros de abajo subieran con los ladrillos, pero al ver que no subían, les habrían gritado, pero su idioma había sido confundido. No habrían podido entenderse. El que subía le habría oído gritar, pero no habría podido entender si le decía que subiera o que bajara. Así que habría vuelto a bajar diciendo, olvídalo, me tomaré un descanso. Esto fue lo que sucedió. Así que la construcción de la torre se detuvo, y entonces fueron dispersados y cada uno se fue con la gente que podía entender. Una persona podría haber dicho, ¿tengo que seguir? Mejor me acuesto aquí en la arena y me pongo cómodo. Entonces habría estirado las piernas y echado una larga siesta. Al despertar, se habría dado cuenta de que todo el mundo se había marchado. La humanidad fue dispersada de esta manera, y entre la historia del hombre que fue dispersado, Dios escogió a una nación. De todas las muchas naciones que fueron dispersadas, cada una con su propio idioma, Dios escogió a una persona del linaje de Sem. Esta persona fue Abraham, el antepasado de la nación judía. Volvamos ahora a Génesis capítulo 12. Leamos Génesis capítulo 12. Desde el versículo 1. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Detengámonos aquí y pensemos en esto por un momento. Dios ordenó, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Abraham escuchó la orden de Dios por primera vez en Ur de los Caldeos. Esta era la ciudad natal de Abraham. Los judíos tienen una ascendencia muy diferente de las leyendas de otros países. Los judíos no inventan una historia extraña sobre el origen de su nación y dicen cosas como, cierto ser dio a luz a nuestro antepasado, o nuestro antepasado vino del cielo. Los judíos dicen que su antepasado vino del lugar de su gran enemigo, el actual Irak. Dicen que Ur era la ciudad más meridional de Irak. Abraham dejó Ur de los Caldeos y llegó a esa tierra en su vejez. La orden que Dios le dio a este hombre se sigue contando en la historia judía hasta el día de hoy.
Y cuando Abraham entró en la tierra, Dios le dijo en el versículo 2, Haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios dijo que todas las familias de la tierra, toda la humanidad, serían bendecidas a través de Abraham. Dios reveló su plan a través de Abraham, y lo eligió como antepasado de esta nación, para que las santas palabras de Dios pudieran explicarse a través de él, y se establecieran como un ejemplo de la enseñanza que todas las naciones del mundo pudieran entender, seguir y guardar. Y así, Dios prometió dar esta tierra a Abraham, cuando ya era viejo, y ya no podía tener hijos. Y Dios dijo, bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. ¿No son extrañas estas palabras? Si nos fijamos en la historia judía, podemos ver que no hay una sola nación que no haya perecido después de hacer sufrir a los judíos. Todas las naciones que viven y existen en esta tierra y que han acosado a los judíos terminaron siendo sacudidas o castigadas. Esta es la historia del mundo. Hitler era alguien que tenía poder militar, y en todos los aspectos, para ganar el control de Europa, pero después de que empezó a perseguir a los judíos, empezó a desmoronarse, y extrañamente en Japón, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos casos en los que los japoneses ayudaron secretamente a esconder judíos en lugares desconocidos para Hitler. Como Japón era aliado de Alemania, trabajó cautelosamente a espaldas de Hitler para proteger al pueblo judío. Así que, durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los extranjeros que vivían en Japón eran judíos. ¿No es extraño? Otra cosa peculiar ocurrió en Japón. Lo dijo cierto orador japonés cuando se enteró de que en Alemania comenzaba la persecución de los judíos. Esta persona se llamaba Toyohiko Kagawa, y declaró que Alemania caería. Esta persona terminó encarcelada. Escribió un libro titulado Al otro lado de la línea de la muerte. Era una persona increíble. Pero al decir que Alemania caería, desde la perspectiva del gobierno japonés, era lo mismo que decir Japón también caerá, porque eran aliados. Japón, Italia y Alemania eran aliados. Soñaban con la dominación del mundo y planeaban que Japón dominara Asia, Italia dominara África y Alemania dominara Europa. Fue el comienzo del Tercer Mundo. Estos países se estaban preparando para esto, por lo que Japón se quedó muy sorprendido al escuchar estas palabras del orador japonés que dijo que Alemania caería, y lo metieron en la cárcel. Las palabras a las que se refería este hombre eran las del versículo que dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Estaba diciendo que si despreciaban a los judíos, caerían. Pero curiosamente, al principio de la historia judía, Dios hizo esta promesa a Abraham cuando era viejo y débil y no tenía ninguna esperanza. ¿No es extraño? A este Abraham, el antepasado de los judíos, leamos Génesis capítulo 13. Si ya lo encontraron, leamos Génesis capítulo 13, versículo 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Leímos hasta el versículo 17. Él dijo, levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho. Recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, y observa sus límites. Te lo daré a ti y a tu descendencia.
Abraham no había tenido hijos. Su preocupación era su vejez, pero Dios le hizo tal promesa. Leamos Génesis capítulo 15, a partir del versículo 13. Génesis capítulo 15, versículo 13. El Señor dijo a Abraham: Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar. Dijo algo bastante extraño aquí, ¿no es así? Fue como algo de un sueño. Como Abraham era viejo, no podía tener hijos. Y cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, él no tenía confianza en ella, así que Abraham hizo caso a su mujer y tuvo un hijo a través de Agar, la criada de su mujer. Ese hijo se llamaba Ismael. Incluso ahora, hay un número considerable de personas entre los líderes y gente famosa de las naciones árabes que tienen el nombre de Ismael. Hay muchos entre ellos que también provienen del linaje de Abraham. Sin embargo, Isaac era el único hijo prometido, el hijo de la promesa. Abraham se impacientó y tuvo un hijo, a través del cual surgieron ciertos líderes históricos alrededor de Egipto. Y también se formó una región llamada Ismael cerca de Egipto. Estas cosas sucedieron. Pero el hijo Isaac, que Dios aún no había permitido en ese momento, finalmente nació más tarde. Y Dios dijo: Después de que nazca tu hijo Isaac, sus descendientes serán extranjeros en un país que no es el suyo, y serán esclavizados allí durante 400 años, pero en la 4ª generación volverán a esta tierra. Este pueblo recibió esta promesa, y fue la voluntad de Dios que su promesa se cumpliera con ellos. Así que en la primera página del Nuevo Testamento dice: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. En el flujo de esta genealogía de descendientes, Abraham fue padre de Isaac, e Isaac fue padre también, eran gemelos, nació Esaú y luego Jacob. Después Jacob también engendró hijos, tuvo 12 hijos, con varias mujeres, y esos hijos más tarde se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. Ellos, siendo en total 75 personas, después fueron a Egipto. Cuando José, el penúltimo hijo de Jacob, bajó a Egipto y llegó a ocupar un puesto importante, Jacob bajó allí para encontrarse con su hijo. Allí, Jacob se encontró con su hijo, al que creía muerto, y cuando sus descendientes continuaron viviendo allí en Egipto, más tarde, fueron utilizados como esclavos. Entonces, mientras seguían viviendo allí, se les presentó la oportunidad de poder escapar. Esto es lo que se conoce como el Éxodo, la gloriosa huida. Cuando los judíos estaban en Egipto, no podemos decir que se llamaban judíos en aquella época, eran el pueblo de Israel, la nación de Israel. El nombre de Jacob era Israel, y sus descendientes salieron de Egipto en la 4ª generación. Fue a través de Moisés que lograron escapar de Egipto. Este acontecimiento histórico fue la preparación para el comienzo de Israel. Este era el plan de Dios. Dios había prometido que volverían a su tierra en la 4ª generación. Y esto ocurrió exactamente como se había prometido. Vayamos todos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Si ya lo encontraron, leamos. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años,
Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela, en honor del Señor. En la cuarta generación, el pueblo de Israel comenzó a huir de la tierra de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo y fueron hacia la tierra de Judea, a la que planeaban entrar. Era la tierra que se había prometido a sus antepasados, y era donde habían vivido los palestinos nativos. Y comprendía la tierra que Abraham había comprado hacía mucho tiempo, y que también servía de lugar de sepultura para Abraham. José pidió que lo sepultaran allí. Así que sus descendientes lo llevaron de acuerdo con su petición. Entonces los judíos que salieron de Egipto pasaron 40 años vagando y luchando con otras naciones y pueblos en el proceso de preparación para entrar en la tierra de Canaán. Estos fueron los 40 años en el desierto. Una vez que el pueblo entró en la tierra, comenzó a establecer y preparar su país. Es decir, la historia judía comenzó a desarrollarse dentro de la historia de este mundo. El país de Israel comenzó a establecerse dentro de la historia de este mundo. Lo que Dios había prometido a un ser humano imperfecto, ese país existe hoy en día. Hizo su aparición como país. El pueblo judío encontró su patria después de 2000 años y declaró la independencia el 14 de mayo de 1948. Nadie puede tomar a la ligera el hecho de que este país existe en el mundo hoy en día. Este pueblo que regresó se había acostumbrado a su vida en el desierto y luego entró en la tierra de Canaán. Una vez en la tierra, le pidieron a Dios que les diera un rey, cosa que Dios no quería hacer. Así que un hombre llamado Saúl se convirtió en el primer rey. Dios no estaba satisfecho con este hombre, lo destruyó a toda costa y nombró rey a un hombre llamado David. David se convirtió en el rey de Israel. Luego, durante el tiempo de su hijo, el rey Salomón, la nación comenzó a ser sacudida. Hubo problemas como el cobro excesivo de impuestos. En los tiempos del rey Salomón, un hombre llamado Jeroboam, que era uno de sus siervos, planeó iniciar una rebelión. Y cuando el hijo de Salomón, Roboam, se convirtió en rey, el pueblo le planteó la cuestión de los impuestos y otros asuntos, y le suplicó. El hijo de Salomón, Roboam, consultó a los jóvenes con los que se había criado, en lugar de consultar a los políticos de más edad, y así la nación comenzó a ser sacudida. Al final, la nación se dividió en dos por Jeroboam. Se dividió en Judá en el sur e Israel en el norte. Jeroboam se quedó con Israel. En el sur, Judá se quedó con solo 2 tribus. Así que, si el tiempo de David fue el tiempo del reino unificado, el tiempo de su nieto Roboam fue el tiempo del reino dividido. Y 750 años antes de la venida de Jesús, el pueblo del reino de Israel fue llevado cautivo. 100 años después, el pueblo de Judá fue llevado cautivo. Así que los reinos fueron sacudidos de esta manera, y solo un remanente, un pequeño número de personas, permaneció en la tierra de Israel. Recorramos la historia hasta este punto. La mayor parte de lo que se explicó fue desde antes del gran diluvio hasta el tiempo de Noé. Luego está la historia después del gran diluvio. Y luego está la era pastoral en la época de Abraham, una época de ganadería. Luego fue el tiempo del desierto. Después comenzó el tiempo de la conquista de Canaán.
Posteriormente fue el tiempo del reino unificado, y luego el tiempo del reino dividido, y después vino el tiempo del cautiverio. Luego estaba el periodo de tiempo en que el pueblo regresó. Cuando regresaron en la época de Esdras y Nehemías, intentaron gobernar su propio país, pero para entonces ya era demasiado tarde. Recibieron alguna ayuda a través del imperio griego, pero aún así fueron sacudidos y quedaron bajo el dominio del imperio romano. Y entonces, Jesús vino durante el tiempo del imperio romano. Él nació durante este tiempo. La muerte de Jesús tuvo lugar en un terreno de ejecución romano, así que a través de Roma, el cristianismo comenzó a ser proclamado por todo el mundo. Terminemos aquí hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Realmente te agradecemos que nosotros, de entre todas las personas, hayamos tenido la oportunidad de vislumbrar el flujo de la historia de esta tierra que has planeado. Cuando vemos repetidamente que somos parte de esta historia que tú formas y diriges, sabemos que es verdaderamente por tu mano que nos sostiene. Señor, por favor, ayúdanos a que no vivamos nuestras vidas en ignorancia dentro de esta historia. Por favor, concédenos sabiduría para que las palabras de la Biblia, para que tus palabras, puedan darnos entendimiento a través de tu poder. Dejamos el resto de nuestro tiempo en las manos del Señor Jesús, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.